Ustedes recuerdan, estoy plenamente seguro, que desde hace 5 años distintos medios de comunicación, entre ellos, etcétera, naturalmente, empezamos a documentar el desastre en el sector salud. Dijimos que no solo no se había ampliado la cobertura, sino que ésta empezaba a contraerse. Dijimos también que había ya desabasto de medicamento otrora, una certidumbre para millones de derechohabientes del ISSSTE y del IMSS. Y dijimos también que las medidas al respecto que estaba tomando Andrés Manuel López Obrador para fortalecer al sector estaban en realidad destruyéndolo. Esto, por supuesto, aparte de lo que hemos llamado desde entonces a la fecha los jinetes del apocalipsis populista, cuando advertimos que el autoritarismo y cuando advertimos que la corrupción eran, junto con la inseguridad, algo de lo que tendría que recrudecerse al paso del tiempo, como ha sucedido. Y es que, en efecto, tenemos que recordar cómo frente a todos estos señalamientos también Andrés Manuel López Obrador no solo los desdeñó, sino que los descalificó, y con toda su horda digital en las redes sociales también los insultó, nos difamó y nos dijo además que formábamos parte de algún conciliábulo para, a través del complot, ejercer un golpe de estado suave, tratar de derrocar a su gobierno y todos esos afanes complotistas que ustedes conocen. Bueno, recordarán también que desde entonces a la fecha uno y otro medio, naturalmente dentro de ellos, etcétera, hablamos, documentamos sobre los distintos casos de corrupción. Hace poco hablamos de los 2,000 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación aún no encuentra aclarados dentro de la administración del IMSS. Recuerdan ustedes, en su evaluación de 2023, comentamos y detallamos al respecto finalizando febrero, y hasta ahora sigue sin saberse qué pasó con todo ello. Y este es, desde luego, el ejemplo más reciente, pero todo eso es importante que lo tengamos registrado como parte de la memoria. Esta, desde luego, nuestra única manera de demostrar la insolvencia que hay entre un discurso y una realidad. Bueno, el día de hoy distintos medios de comunicación, Reforma, El Universal, Animal Político, Proceso, la revista, etcétera, están registrando todos aquellos actos de corrupción que el propio gobierno, porque por fin, así calificó el periódico Reforma, por fin enfrenta la 4T, la corrupción en Birmex. Así como ustedes escuchan, solo por leer parte de esta información del periódico aludido, tras varios años de traspiés y cuestionamientos en las compras consolidadas de los gobiernos de la 4T, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum decidió enfrentar una adquisición irregular e iniciar una indagatoria contra responsables bajo sospecha de corrupción. Lo primero que tengo que decirles a ustedes es que es o podría ser también un mecanismo de distracción, porque recordarán ustedes, el gobierno hace 1 mes y medio dijo que a partir de marzo dejaría de ocurrir el desabasto de medicamentos y pamplinas. Esto no ha ocurrido a ojos vistas de cada uno de nosotros. Y es que al fin, por fin, y obligada por las circunstancias, Claudia Sheinbaum ha reconocido, escuchen ustedes, una compra de insumos básicos médicos con un sobrecosto de 13,000 millones de pesos, por lo cual funcionarios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, que es la empresa paraestatal encargada de la compra de medicamentos, ya fueron separados por sospecha de corrupción. Estos funcionarios están siendo investigados, según el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, quien aseguró que esos productos representan el 6% del total de la compra consolidada 2025-2026 y no serán adquiridos hasta que no se aclaren las anomalías registradas. Es decir,
acto de corrupción, robo. Y encima de todo no se pueden comprar esos medicamentos, lo cual significa que continuará el desabasto, al menos en ese terreno. Pero no solo, por supuesto. Las enormes irregularidades también de corrupción hacen que nosotros estemos en condiciones de informarles a ustedes que no lo fue en marzo, ni será en abril, ni será en mayo, cuando empiece o comience a regularizarse esta situación que al fin ha sido reconocida por el gobierno. Y es que dice así: tan pronto fueron los resultados de la licitación, identificamos a 175 medicamentos o material de curación que se adjudicaron a proveedores que no habían sido los de mejor costo. ¿Vieron ustedes? Es decir, hay un pago en sobrecosto, no se reciben esos medicamentos, y ¿quién es quien paga todos estos platos sucios de Morena, que además representan 13,000 millones de pesos, como ustedes están escuchando? Dice también el subsecretario: donde hemos identificado posibles indicios de corrupción o compras equivocadas por cualquier razón, las compras están en pausa. Se adjudicaron los contratos, pero tan pronto nos dimos cuenta de esto, notificamos a las instituciones para que de esas 175 claves no pidiéramos piezas. Mientras ese proceso de investigación se lleva a cabo, estas se quedarán en pausa. Así es que están ustedes informados, pacientes, derechohabientes, que van a sus clínicas, hospitales, a tener la mejor atención posible de salud, recibir su receta sin los medicamentos en realidad, para que ustedes, nosotros, yo, podamos tener la atención que requerimos. Eso es apenas la punta, desde luego que la punta de todo un estambre de corrupción que ha dejado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que es parte de las herencias malditas, porque esto de la herencia política al poder rumbo a la propia presidencia, pues le ha significado a Claudia Sheinbaum el enorme costo de cargar, como hemos visto, con estos factores, con estos elementos que en materia de salud significan todo un desastre, pero no solo, sino también con el factor de la corrupción, que en este caso es concomitante y que es directamente atentatoria contra las vidas de los mexicanos. Y cuando digo vidas y luego hablo de inseguridad y luego hablo de violencia, pues sigo hablando de vidas, que es otra de las herencias que ha recibido la propia Claudia Sheinbaum, de una manera tal en la que podemos decir que ella se encuentra sentada así en un tonel de pólvora, porque por un lado tiene el compromiso político de seguir cubriendo, cobijando y siendo la pilmama de buena parte de estos funcionarios de las políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador hacia abajo, en donde se encuentran sus familiares sin lugar a dudas también, y por otro lado también se encuentra prácticamente asfixiada en cuanto a lo que tiene que ver con las arcas de la economía, como para poder seguir siendo pródigos en la atención de políticas públicas clientelares, que en realidad pues no pueden ni siquiera cubrir los mínimos satisfactores. Piensen ustedes, por ejemplo, en aquello que cada 2 meses reciben las personas mayores, que no alcanza pues en efecto ni siquiera para los propios medicamentos, pero lo que ellos buscan, claro está, es tener el mejor incentivo posible para alentar el voto de quienes, a pesar de todo, a pesar de esta serie de destrozos, pues continúan apoyando a este propio gobierno. Cada vez menos, desde nuestro punto de vista, la percepción de inseguridad ha crecido, la percepción de corrupción ha crecido, la percepción de desamparo, déjenme decirlo así, de lo que tiene que ver con la atención de salud es también cada vez mayor, y en esa tesitura pues nos encontramos en efecto con pues un caudal multimillonario, 13,000 millones. Yo empezaba hablando de los 2,000 millones de pesos que no se han aclarado o declarado dentro del propio IMSS, y pues imagínense ustedes, estamos hablando ya de una cantidad 6, casi 7 veces más de irregularidades en todos estos elementos que nosotros vamos a seguir, por supuesto, precisando. Hay que hincar el diente. Nosotros se los dijimos comenzando el año, se los reiteramos ahora. Hay que hincar el diente en lo que va a continuar siendo un enorme desabasto en nuestro país, y estar preparados frente a una situación como esta, y creemos nosotros exigente, porque llegue a modificarse. Como les digo, este proyecto editorial les seguirá dando seguimiento, porque esto es etcétera, y yo soy
Marco Levario Turcot. Los invito a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en todos aquellos espacios donde ustedes pueden informarse, y desde luego en la www.etcetera.com.mx, y aquí abajo participar con sus fondeos.